luego habrá un espacio de diálogo. Les pido por favor que respetemos los tiempos y escuchemos a todas las personas con atención. Primero voy a presentar a Luisabel Chávez Bermúdez, que viene de la Universidad Juárez del Estado de Durango, adscrito a la Facultad de Lenguas y Filmoteca de la Dirección de Difusión Cultural, maestro en Promoción y Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Arte Cinematográfico, Centro de Cultura Casalam, doctorado de Cultura Casalam, con el tema de investigación que se presenta en la ponencia, llamada La pionera de la crítica fílmica en Durango, censora de la exhibición cinematográfica y promotora cultural. María Luisa Garcinaba Avellano. Comenzamos. Muy buenas tardes, muchas gracias al IV Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia por haber aceptado mi tema, el cual estoy investigando en mi tema de tesis de doctorado. Voy a tratar de irme rápido porque mi presentación trae bastantes diapositivas. Bueno, vengo de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Entonces, este es el tema, la pionera de la crítica fílmica en Durango, censora de la exhibición cinematográfica. Ahí le agregué cineclubista porque fue muy activa en la promoción de cine y promotora cultural. Y ella es María Luisa Garcinaba Avellano, un personaje al cual he encontrado pues fascinante y que ubicamos aquí en esta mesa de historia de género porque pues tuvo unos logros muy importantes. Bueno, pues fue una mujer con gran participación en movimientos de carácter social, artístico, cultural, educativo y político en el Durango del siglo XX. María, como él solía llamarle de cariño a su familia, no le decían María Luisa, le decían María. Nadie sabe por qué. He entrevistado a los sobrinos y no saben realmente. Bueno, pues pudiera pensarse que mis principales fuentes orales es información de primera mano, de primer orden, porque es su sobrino directo, el doctor en historia Miguel Vallebueno Garcinaba, y su sobrino nieto Luis Alejandro Vallebueno, que convivieron bastante con ella. Para adentrarnos un poquito en el contexto histórico, pues esta familia originaria de Durango, una de las familias más acaudaladas del norte del país, pues se fueron a radicar a la Ciudad de México y fue en el colegio francés, así como la vemos es la niña que está de pie, la más alta, donde adquirió pues, los conocimientos en filosofía junto a la orden religiosa de los jesuitas y se educó en el colegio de San Cosme, colegio francés de San Cosme en la Ciudad de México. Entonces estas son las líneas que se están investigando en esta tesis, crítica cinematográfica, cómo obtuvo los conocimientos para convertirse en crítica cinematográfica, censora de cine, cómo se convirtió en una autoridad en Durango para censurar el cine. Ella decidía qué películas iban a ver las familias y cuáles no. Entonces, ¿de dónde adquirió todo ese poder? Difusora de la cultura, cineclubista y docente. Bueno, pues esta familia vivió en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí puse estas imágenes porque la familia contribuyó a la construcción de este templo, gracias a que vendían ladrillos. Entonces, pues ya posteriormente el patriarca dice, bueno, ¿qué estamos haciendo en Ciudad de México pagando rentas y somos dueños de un hotel en Durango, el Hotel Roma? Se endeudan para echarle un tercer piso, le dan una trombosis y la familia se tiene que regresar a Durango para el manejo del Hotel Roma que aparece aquí en esta imagen. Bueno, pues desde su llegada a Durango, María Luisa se insertó en todo el ámbito cultural. Aquí, cuando las representaciones teatrales que tenemos, es recordada como una mujer extremadamente culta, una maestra por vocación y como una mujer enciclopédica. Todas las fuentes orales que he consultado la recuerdan así como una mujer impresionantemente culta. No se casó, permaneció soltera, entonces pues como que ella y la hermana decían que no querían que las mandaran y pues dedicaron todo su tiempo
a la cultura. Entonces la biblioteca ya les venía de herencia del siglo XIX por el Papa. Entonces pues fue así como esta mujer, María Luisa, pues ahora sí que se dedicó ampliamente a la cultura y la educación. Cabe mencionar que esta historia coincide con el auge, la historia gloriosa que Durango tuvo como tierra del cine. No sé si tengan algunos antecedentes sobre esto, las nuevas generaciones, las películas de indios y vaqueros que se filmaron en Durango. ¿Sí? Bueno, pues en Durango se filmaron a partir de 1954 muchísimas de las películas hollywoodenses que vemos sobre el género western. Entonces fue a la par cuando María Luisa se inició en todo este quehacer cinematográfico. La primera película que se filmó en Durango a nivel industrial fue Pluma Blanca en 1954 y fue desde ahí en donde, bueno, gracias a esto se le llamó el Nuevo Hollywood, el Pequeño Hollywood y la capital norteña del cine. Después de Hollywood, dicen algunos expertos que Durango fue el lugar del mundo en donde más se filmaron películas. Entonces, pues, pero el mote por el que es más conocido es por el de Tierra del Cine, que hasta hoy en día se le sigue llamando así. Durango, Tierra del Cine, que gracias al brillo de su cielo, pues, se quedaron las productoras hollywoodenses a filmar las películas de indios y vaqueros. Muchos paisajes, cascadas que se encuentran a 20 minutos de la capital, entonces era una gran ventaja para las productoras hollywoodenses. Entonces, pues es así como en Durango se dio todo este florecimiento cinematográfico y bueno, por ahí quedaron algunas locaciones que siguen funcionando como parque temático. Y bueno, pues también el otro poblado que es Chupaderos y el rancho La Joya que perteneció al astro hollywoodense John Wayne. Ahora, ¿cómo desarrolla su pasión María Luisa por el cine? Pues los años que vivió en la Ciudad de México llegó a presenciar muchísimas películas. Entonces, ella hablaba mucho de la película Macario, porque ella estuvo presente durante la filmación. De hecho, no era... Dicen que se expresaba bastante mal del cine mexicano, pero decía que esta película en especial que la cautivaba, sí, que le encantaba. Entonces, pues fue también gracias al colegio francés en donde tuvo acceso al cine de este país y al idioma, obviamente. Entonces, ella escribió la columna Desde mi butaca, que se publicaba en el periódico El Sol de Durango. Para poder encontrar esta primera crítica, me tuve que echar un clavado en los periódicos desde 1954. Fue hasta 1966 cuando encontré la primera crítica. Todos los que nos dedicamos a esto de la investigación, pues ya sabemos la felicidad que da cuando ya encontraste, ¿verdad?, algo después de tanto estar buscando. Entonces, de las pocas películas mexicanas, fue esta la que encontré, Viento Negro, donde hace una crítica, pero era una publicación anónima, no firmaba su crítica. ¿Por qué? Porque dicen que en la época, por el hecho de que una publicación estuviera firmada por una mujer, la gente ya no la leía. Esa es una opción. La otra es de que era una moda de la época, de una influencia de Alfonso Reyes, porque ella fue muy amiga de Alfonso Reyes. Entonces quizá de ahí le venga la influencia, ¿verdad?, de usar seudónimos. No se sabe realmente por qué no firmaba su crítica y ni siquiera usaba un seudónimo. El caso es que la crítica salió por un año, estuvo publicada por un año en el periódico El Sol de Durango. Al encontrar estas críticas y leerlas, pues podemos darnos cuenta que todas tienen una tendencia católica, religiosa, en donde ella aconsejaba o desaconsejaba ver películas. Aquí en las letras resaltadas en rojo dice, de esta película, Zorba el Griego, por su visión materialista de la vida, sus escenas sensuales y equívocas y la caricatura del monje ortodoxo está clasificada para adultos. Entonces, Zorba el Griego
Dice, dice, doctor Shivago, debe quedar advertida la sublimación por el amor adúltero. ¿Cómo era posible que una mujer engañara al marido? Entonces, pues bueno, era la manera de pensar de la época. Entonces se convirtió de esta manera en la censora del cine en Durango. Vamos a ver por qué. Anteriormente ya había habido un escándalo de censura en Durango en los años 30. Aquí vemos a una actriz duranguense, Andrea Palma, conocida como la primera diva. Dicen que en aquellos años, encontré por ahí algunas fuentes, que cómo era posible que una durangueña interpretara el papel de una prostituta. Y peor aún, si el tema de la prostitución es delicado, ahora con mucho más razón el incesto. No sé si han visto esta película, ¿sí? Muy recomendable. Entonces, estas fueron las organizaciones que salieron con este movimiento católico que envió el Vaticano al mundo católico, ¿verdad? Gracias a la Acción Católica Mexicana se crearon la Legión de la Decencia y la Liga por la Decencia. Entonces fue el hermano de María Luisa, quien radicaba en la Ciudad de México y que era presidente del Centro Nacional de Comunicación Social, quien mete a la hermana pues en esta, ahora sí que la convierte en embajadora de la censura en Durango, y es así como María llega a clasificar las películas y aconsejar o desaconsejar las películas que debían de ver. Por ejemplo, basta decir que esta película fue censurada en muchos cines de la Ciudad de México, que porque una mujer no podía vivir con 7 hombres. Entonces así pues era la mentalidad de la época. Se seguía preparando la maestra en la censura. Entonces, como vemos aquí, el curso de doctrina social, cristianismo sí, comunismo no. Entonces, pues fueron los temas por los cuales se censuraba el cine. Cabe mencionar que las familias hablaban a la casa de María para preguntarle sobre las películas, y era el 2700 que sonaba todo el día los fines de semana. Entonces las madres de familia hablaban para preguntarle si era recomendable o no enviar a sus hijos a ver las películas. Entonces de todo dependía de las recomendaciones de María Luisa. Los chicos iban a ver las películas si María quería, porque pues ella les decía a los papás, deben verla o no deben verla. ¿Cómo vamos? Un poquito más rápido, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, pues muy interesantes las fuentes que me he encontrado, ¿verdad? Esta mujer que nos dice que las vecinas chismosas le avisaban a la mamá que no habían entrado a misa y que la mamá las estaba esperando con la chancla en la mano. Entonces, pues la vida de esta mujer, de María, una vida enmarcada por la intelectualidad, la religión, la cultura y las artes, fue en la Iglesia Católica en donde adquirió todas las herramientas para convertirse en crítica de cine. Fue en la Iglesia Católica en donde aprendió la filosofía y la cultura y el gusto, la fascinación por los conocimientos en cinematografía y por las culturas del mundo, una cultura muy vasta en la Iglesia y obviamente en la familia. Entonces, aquí vemos la casa de los García Millán, que ahora pues está cayéndose. Cabe mencionar que en la época de apogeo del cine, María tenía, como era también activista política, tenía acceso a ver todas las películas que se filmaban en Durango. Entonces tenía un libro en donde le firmaban todas las estrellas de cine, directores, artistas. Entonces, y dicen que este libro lo guardan como un verdadero tesoro, ahí con la firma del autógrafo de Anthony Quinn, de Rock Hudson, de Dean Martin. Entonces, pues fue ahora sí que cabe mencionar que también ahí en una de las casas de la familia rentaron un espacio que funcionó como sindicato para los extras de cine. Entonces le llegaban todos los chismes de farándula, las películas que se iban a filmar en Durango. Intentó también ser empresaria de cine porque tenían una casona en el centro histórico que finalmente fue vendida al gobierno y ahora es el Palacio de Justicia. Entonces, pues fue una vida bastante interesante
Y en cuanto al cine, este señor que aparece acá es director de cine, dice que gracias a María se convirtió en director de cine, porque él era activista, él era cineclubista, participaba en el cine. Vemos ahí el Cine Durango, se los prestaban únicamente para 12 personas y María mandaba traer películas de Europa, de esas que no llegaban ni siquiera a la Ciudad de México. Entonces, pues una vida muy interesante, rompió estereotipos, porque el esquema era de que la mujer debe casarse, debe de estar en casa, debe ser madre de familia, pero esta mujer rompió con todos esos esquemas y se convirtió en una extraordinaria promotora cultural. En sus últimos años pues, fue invitada al claustro de Sor Juana. Ella fue una de las fundadoras del claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Entonces, pues declamaba, desglosaba la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ahí la vemos declamando. Y pues bueno, ya llegué al tiempo límite, y pues es así la vida de esta mujer, María Luisa Garcinada Avellán, muy admirable y que quedó perfectamente en esta mesa de historia de género. Gracias. Vamos ahora a continuar con Sharon Baños Martínez, de la UAM, en Iztapalapa. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Su formación académica se ha centrado en la historia de las mujeres y el análisis de las prácticas de brujería y hechicería en el contexto inquisitorial novohispano. Su tema central de su tesina de licenciatura se llama Pacto demoníaco, brujería y hechicería en mujeres de distintas calidades procesadas por la Inquisición. Ha presentado sus investigaciones en diversos foros académicos nacionales, destacando su participación en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en Guadalajara 2024, el Tercer Congreso Nacional de Red Mexicana de Historia Querétaro en 2024, con la ponencia Mujeres Solas, Padres Ocultos, la figura de la viuda en la Inquisición novohispana a través de 2 casos de estudio. Comenzamos. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por abrir este espacio y por permitirme presentarles solamente un cachito de lo que fue mi tesina de licenciatura, que como ya lo mencionaron, lo que busqué analizar fueron principalmente casos y procesos en contra de mujeres juzgadas por la Inquisición, principalmente mujeres que incurrieron en brujería, hechicería y pacto demoníaco. Lo que yo busqué y la pregunta principal que tuve fue si las prácticas mágicas variaban dependiendo de las calidades sociales de las implicadas. ¿Qué quiere decir esto? Las calidades sociales en las mujeres y bueno, en general en la sociedad novohispana no solamente incluyen el fenotipo, sino también el estatus social y también la honorabilidad y pues justamente todo este aspecto relacionado con su linaje, la pureza de sangre, etcétera, etcétera. Lo que encontré fue, y analicé mujeres españolas, mujeres mestizas, mujeres mulatas, y me encontré una realidad bastante compleja. Lo que encontré principalmente, y en esta ponencia voy a hablarles principalmente de 2 mujeres europeas, una española y una portuguesa. En el caso de estas mujeres europeas, lo que me encontré fue que ellas, en su práctica de estas prácticas mágicas, siempre se asemejaban más a la brujería demoníaca europea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el pacto demoníaco siempre estaba más relacionado con lo que mencionaban los teólogos de la época, de cómo se tenía que realizar un pacto demoníaco. Pero en el caso de mulatas, encontraba que mulatas y mestizas, solamente por el uso de hierbas, por hacer invocaciones o por hacer conjuros, donde incluso invocaban nombres en náhuatl, ya se les considera como pacto demoníaco, pero pues no estaba relacionado con lo que mencionaban los teólogos de la época. Y bueno, ¿qué es lo que les quiero presentar? Como ya les mencioné, les voy a presentar a 2 mujeres. Una de ellas fue Lucía Ponce de León, española, viuda, y a Mariana Lemus, portuguesa, viuda. ¿Qué sucede con las mujeres novohispanas? Primero tenemos que plantearlas como mujeres. No podemos hablar solamente de la mujer novohispana, tenemos que hablar de mujeres
no solamente dependiendo de sus calidades sociales, sino también de todo su contexto que las englobaba. Específicamente en el caso de las mujeres españolas o mujeres europeas, se les consideraba que tenían un estatus mayor dentro de la sociedad, y esto es importante porque al tener un estatus mayor, la Inquisición las va a condenar, las va a perseguir y las va a castigar más severamente, porque de cierta manera tenían que funcionar como un ejemplo para un ejemplo de todos estos ideales femeninos. Los ideales femeninos, nos menciona Teresa Lozano Armendáriz, fueron una construcción intelectual principalmente de los intelectuales y teólogos de la época. Sin embargo, pues estos ideales discurren muchísimo de la realidad. Vamos a tener que las mujeres no solamente se van a desenvolver dentro de estos ámbitos hogareños o dentro de estos ámbitos cerrados, sino que también, las mujeres que se formaran para el matrimonio. ¿Qué sucede con ellas cuando están fuera del ámbito matrimonial? ¿Qué sucede cuando una mujer se queda sola, cuando una mujer enviudece? Esto entonces nos trae un problema. La viudez significó estar en una posición de vulnerabilidad económica y sexual, pues su honor entraba en juego al no tener un cónyuge masculino a su lado, y no necesariamente un cónyuge, sino también la compañía de algún hermano, algún padre o alguna figura masculina que pudiera protegerlas. En este caso quiero hablar de la viuda, no hablar de la viuda como estas grandes mujeres que heredaron incluso las fortunas de sus maridos, las imprentas de sus maridos, sino estas mujeres que quedaron solas, abandonadas y dentro de esta vulnerabilidad y terminaron siendo presas por el Tribunal del Santo. Dentro de este panorama es que se circunscribieron los casos de Lucía Ponce de León, proveniente de Sevilla, y Mariana Lemus, portuguesa. Ambas mujeres se trasladaron a la Nueva España, en donde fueron aprehendidas por el Tribunal del Santo Oficio y procesadas por el uso de prácticas mágicas relacionadas a conjuros, adivinaciones y pacto demoníaco. Es importante revisar cómo esta posición social de ambas acusadas define una tipología de mujeres que podemos encontrar en estos procesos del Tribunal del Santo Oficio. Otra cosa importante es observar que estas mujeres, además de ser viudas, en este caso, en ambos casos, fueron mujeres que no tuvieron hijos. Por lo tanto, la esterilidad se le asociaba como una característica propia de las brujas. Las brujas, menciona el Malleus Maleficarum, son mujeres que además de provocar enfermedades, de provocar incluso cualquier tempestad en el clima, también pueden provocar esterilidad. Ambas mujeres quedaron solas, viudas y sin hijos. También es importante aquí incluir el concepto de género, porque como lo menciona Ruth Behar, la hechicería sexual podía revertir los roles adaptados y los roles que fungían como una posición de poder, en donde las mujeres logran tener una posición de poder debido al uso de estas prácticas mágicas. Entonces, voy a hablarles ya más específicamente de estas dos mujeres. Y Lucía Ponce de León fue una española viuda de 35 años. Ella era vecina de Puebla de Los Ángeles, natural de Sevilla. Y ella contrajo nupcias, menciona que ella se casó alrededor de los 16 años, cosa muy común en mujeres españolas que contrajeran nupcias de forma muy temprana. 5 años después de haber contraído nupcias con Juan de Quesada, ella enviudó. Cuando ella enviuda, se ve la necesidad de trasladarse a la Nueva España. Este traslado es en búsqueda de su hermano. Su hermano ya estaba casado y no logra llevarse bien con su cuñada, por lo tanto decide irse a la Ciudad de México, donde funda una tienda de chocolate. Esta tienda de chocolate no le va muy bien, pone otra en Zacatecas. No le va muy bien, entonces un poco desesperada, ¿qué es lo que hace? Comienza a recitar conjuros y hacer una serie de rituales para atraer no solamente dinero, sino también un cónyuge. Eso es importante porque las mujeres enviudaban a veces a edades muy tempranas. Ella alrededor de los 22, 23 años era viuda. Y las viudas también se encontraban en desventaja social frente a las mujeres vírgenes, porque ningún hombre quería casarse con una mujer viuda, todos querían buscar mujeres vírgenes. ¿Qué sucede con Lucía? En la ciudad de Zacatecas es aprehendida por el Tribunal del Santo Oficio, se le acusa por recitar conjuros a Santa Belén, a San Cipriano, para no solamente atraer fortuna, conseguir un cónyuge, sino también porque solía recitar los conjuros de las hadas que la llevaban a conocer el futuro. En el caso de Mariana Lemus, ella es una mujer
portuguesa, que igual cuando fue aprendida por el Santo Oficio tenía alrededor de 30 años. Ella nos refiere que es natural de las islas, de la isla Tercera en Portugal, y ella enviuda, igual alrededor de 5 años después de estar casada, enviuda, no tiene hijos, y cuando ella enviuda decide emprender un viaje a la Nueva España. En este viaje a la Nueva España llega a la Nueva Veracruz, donde se junta con una mujer que va a ser la misma, que va a tramar su acusación. Esta mujer es Margarita Gómez, que la acusa por haberla maleficiado y además dice que Mariana tiene conversaciones con el demonio y si no fuera suficiente, dice que además Mariana es judaizante. Esto es un problema importante porque los judíos ante el Tribunal del Santo Oficio van a ser incluso muchísimo más juzgados que las propias mujeres por practicar pacto demoníaco, hechicería, brujería. ¿En qué se concentra el proceso contra Mariana Lemus? Se concentra en desentrañar si es judaizante o no es judaizante. Ella refiere que, y nos cuenta su historia a través de este proceso, que bueno, ella es cristiana, bautizada, cristiana vieja, y que llegó a la Nueva España, pues, una vez que enviudó. Nos refiere también Robert McCann, y también nos dice Steve Stern, que una mujer viuda no significaba solamente ser una mujer sola. Una mujer viuda también se le podía considerar una mujer descarriada. Además, dentro de los discursos de la época se consideraba que la mujer tenía cierta fragilidad y esto hacía que ella podía tender a las supersticiones y podía tender también al pacto demoníaco. También existen discursos que dicen que bueno, la naturaleza frágil, débil y húmeda de las mujeres la hace que tenga tendencia hacia los animales, hacia el demonio puede adoptar figuras animales, entonces es como binomio, mujer, demonio, es posible. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Steve Stern? Son mujeres descarriadas, no solamente mujeres vulnerables. Y bueno, en este caso, Mariana Lemus se encuentra en esta situación vulnerable económica y bueno, una forma de ganarse dinero era quitando maleficios, curando a sus vecinas si tenían algún mal, si sentían alguna dolencia, ella podía ayudarlas. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta de ambas mujeres no solamente es su migración desde Europa hacia la Nueva España, sino que ambas refieren que los conjuros, los hechizos que aprendieron, los aprendieron de otras mujeres en las naos en las que venían viajando. Y en el caso específico de Lucía Ponce de León, nos menciona que es una mujer vizcaya la que le enseña los conjuros de las habas. Estos conjuros de las habas nos menciona también Caro Baroja. Es pues un conjuro que viene de España precisamente y nos dice que bueno, Lucía viene de Sevilla, sur de España. Esta mujer es de Vizcaya, norte de España. Caro Baroja dice que justamente en España podemos trazar una geografía mágica. En el sur vamos a encontrar una hechicería más celestina, ¿qué quiere decir esto? Una hechicería relacionada a conjuros amorosos. En el norte de España vamos a encontrar una brujería más relacionada a los montes pirenaicos, los aquelarres nocturnos, el pacto demoníaco. Aquí también valdría la pena hacer esta división entre, bueno, qué es la brujería y qué es la hechicería, de forma, sin entrar en tanto problema. La brujería siempre va a tener relación con el pacto demoníaco. La única forma en la que se puede obtener poder es a partir de la intervención diabólica, y en el caso de la hechicería no necesariamente necesita una intervención diabólica para que esta pueda funcionar. Simplemente necesitas un medio, un objeto, puede ser una planta, un conjuro, una bebida, un brebaje para que esta surta efecto. Entonces, bueno, aquí vemos la convivencia de saberes mágicos en España y cómo se trasladan en naos, en barco, hacia la Nueva España. También nos menciona Lucía Ponce de León que ella llega por el puerto de Veracruz y ahí aprende otros conjuros que se lleva a la ciudad de Puebla, que los lleva a la Ciudad de México, que se los lleva a Zacatecas. Y lo mismo sucede con Mariana Lemus. Ella también llega a la Nueva Veracruz, donde también es aprendida por el Tribunal del Santo Oficio. Ambos procesos concluyen. En el caso de Lucía Ponce de León, es procesada y castigada. Primero es recluida en las cárceles secretas de la Inquisición, que se encuentran en la Ciudad de México. Ahí es donde se lleva todo su juicio, todo su proceso.
y posteriormente es condenada que tiene que salir sobre una mula, desnuda desde la cintura hacia arriba, con su conito de la vergüenza, una vela en las manos. Es azotada. Una de las penas por recurrir a brujería, hechicería, prácticas mágicas, era la pena de azotes. Pena de azotes y vergüenza pública, porque es trasladada por las calles públicas y acostumbradas de la Ciudad de México a son de pregón para que se lean sus crímenes. Y en el caso de Mariana Lemus, se busca saber, más que juzgar si realmente habló o no habló con el diablo, se busca desentrañar si es judaizante o no para poderla procesar. No se encuentra nada, no se define qué sucede con ella, no se define si queda recluida, si queda libre. Y esto también es otra cosa que ocurre mucho con los procesos de Inquisición. Nosotros encontramos lo que yo encontré principalmente fueron denuncias, y al menos en este caso, pues sí son procesos completos. Y bueno, ya pues para poder concluir con esta ponencia, lo que me gustaría decir, es que ambos casos, tanto Lucía Ponce de León y Mariana Lemus, muestran cómo la viudez operó en la Nueva España, no solo como un estado civil, sino como una categoría social ambigua entre el respeto y la sospecha. Ambas mujeres compartieron rasgos claves que las volvieron vulnerables ante el Santo Oficio. Eran viudas, sin hijos, europeas migrantes y depositarias de sabores mágicos adquiridos en este tránsito. Tras la muerte de sus esposos, ambas emprendieron desplazamientos significativos hacia la Nueva España, de regreso a Europa, etc. Y esta movilidad, lejos de representar únicamente una búsqueda de protección familiar, les permitió desarrollar y circular prácticas mágicas ligadas a la adivinación, el amor y la protección. Y me gustaría, esto daría para otro tema hablar un poco de qué son estos conjuros de las habas, qué significa conjurar a San Cipriano, a Santa Belén y toda esta parte ritual, si existía pacto o no, pero eso le dejamos para otro conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Sharon. Vamos a continuar con María del Rosario Orozco Mosqueda, de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra, Universidad de Guanajuato. Egresada de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rescató el Archivo Histórico Municipal Luis Castillo Pérez de Salvatierra, Guanajuato, y se ha desempeñado 5 veces como coordinadora del mismo en un lapso de 13 años. Editora y autora de más de una docena de artículos en el boletín San Andrés Chochones del Archivo Histórico de Salvatierra y autora del libro Historia de la Virgen de la Luz en Salvatierra. Es asesora del Comité Pueblo Mágico Salvatierra. Actualmente se dedica a la docencia en el área de Historia en la Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Nos presenta su ponencia llamada La prostitución y su obligación de reglamentarse. Buenas tardes a todos, gracias por este espacio, por la aceptación para poder hablar un poquito sobre lo que he estado trabajando desde hace unos 15 años más o menos, ahí en el Archivo Histórico de la Ciudad de Salvatierra, que es donde se encuentra pues toda la documentación de la cual voy a estar hablando. Bien, la palabra prostitución proviene del latín prostitutio, con el mismo significado que el actual. Este a su vez proviene de otro término latino prostitutere, que significa literalmente exhibir para la venta. La prostitución se considera como el oficio más antiguo y hasta la fecha se sigue practicando en todo el mundo. El objetivo de esto, según Mary Elizabeth Perry, era para que los hombres enfocaran sus instintos sexuales con estas mujeres y no con mujeres honestas, niños o se dedicaran a la homosexualidad y el adulterio. Por ello, la prostitución era considerada pecaminosa, pero necesaria. Desde la antigüedad, la prostitución era normalizada sobre todo por los escándalos y alborotos que se generaban en su ejercicio. Se cree que los egipcios fueron los primeros que reglamentaron a las mujeres públicas, pero los fenicios iniciaron con su comercialización. Las autoridades romanas comenzaron a regular este oficio para tener un control estricto sobre las mujeres y los lugares donde lo practicaban.
Tenían la obligación de registrarse con la policía, se les exigió utilizar una vestimenta específica para poder ser bien identificadas y por ello no ser confundidas con las mujeres honestas y pagar un impuesto. Al mismo tiempo empezaron a funcionar los prostíbulos, mismos que con el paso del tiempo se fueron confinando cada vez más en las ciudades. En la Edad Media, la reglamentación continuó. La prostitución se ejercía en los llamados burdeles y existían leyes específicas sobre su funcionamiento de los hombres que se encargaban de prostituir las alcahuetes o padrotes y la vestimenta de las mujeres públicas, como el uso de mantas amarillas cortas, pues estaba prohibido que se pusiesen guantes, mantos y sombreros. En la España del siglo XVI comenzaron a surgir varios reglamentos para estas mujeres. En ellas se incluía que estaba prohibido ejercer su oficio en las tabernas, las obligaciones de los alcahuetes para con las mujeres de las mancerías o burdeles y los lugares específicos de las ciudades donde estos deberían de establecerse. En el siglo XIX se vio como una obligación la reglamentación de la prostitución, sobre todo para obtener beneficios económicos con los registros y para mantener un estricto control en materia de higiene y salud, pues desde el siglo XVI ya se veía como un gran problema el llamado mal francés o sífilis, pues en ocasiones las mujeres honestas eran contagiadas por sus maridos. A lo largo de los siglos, las mujeres públicas han recibido diferentes nombres, como son buscona, cantonera, capulina, coja, concubina, cortesana, chaleco, dama de achaque, dama de medio manto, damisela, desorejada, golfa, etaria, manceba, meretriz, moza de partido, mujer de fortuna, mujer de la vida galante, mujer de mal vivir, mujer de mala vida, mujer de punto, mujer de vida airada, mujer de la vida fácil, mujer del arte, mujer mundana, mujer perdida, mujer pública, mujer de picos pardos, mujer de cascos ligeros, ninfa, pelirroja, piruja, prostituta, puta, ramera o zorra. Con lo que respecta a nuestro país, desde la época prehispánica se ejercía la prostitución. Durante la época virreinal estaba vigente el discurso teológico sustentado por Santo Tomás, para quien la base esencial de los principios morales residía en el orden impuesto por Dios como ley natural. La doctrina tomista reprobaba la fornicación, el rapto, el incesto, los sacrilegios, el vicio contra natura y los actos lujuriosos por ser opuestos a la ley natural. Sin embargo, admitía la prostitución en cuanto prevenía males mayores. Desde sus inicios, la Iglesia cristiana condenó la poligamia, el adulterio, la homosexualidad, el estupro, la violación, debido a que en estas prácticas se violaba el sexto mandamiento: no fornicarás. Sin embargo, se otorgó la autorización expresa de la Corona Española para el proyecto de fundación de la Casa Pública, lo que fue un ejemplo de pragmatismo y tolerancia. Se practicaba esta política en razón del control de las costumbres de una población en plena expansión, por la honestidad de la ciudad y mujeres casadas de ella, y para excusar a otros daños inconvenientes. La reglamentación y control de la prostitución comenzó en nuestro país en 1865 con la llegada de los franceses y el emperador Maximiliano de Habsburgo, ya que muchos de los soldados podían correr el riesgo de contraer la sífilis y con ello perder la cordura y terminar sus días en un hospital para enfermos mentales, ya que aún no existían los antibióticos y la infección llegaba al cerebro de la persona causándole locura. El primer reglamento de la prostitución se dio a conocer en ese año de 1865 y en él se incluían las obligaciones de las mujeres, así como su fotografía, la clase que podía ser primera, segunda o tercera, su lugar de origen, señas particulares, su estado civil, entre otros. El primer reglamento se promulgó el 17 de febrero de 1865, que estaba basado en el francés con el objetivo de proteger la salud de estos soldados. Para poder tener un control sobre la higiene y salud de las meretrices,
Se creó la Inspección de Salud, quien se encargó de estar haciendo estas inspecciones semanales. Aquí cabe hacer una pequeña diferenciación entre las prostitutas y meretrices. Las primeras estaban exentas del impuesto, pues ejercían su labor sin estar registradas ante el gobierno, mientras que las segundas, al estar en el registro, tenían la obligación del pago del impuesto y de la inspección de sanidad, lo que les daba mayores garantías de seguridad, ya que las prostitutas, al no estar registradas, ejercían el oficio de manera clandestina y corrían el riesgo de ser encarceladas si eran descubiertas. El delito se llamaba clandestinidad. Salvatierra, Guanajuato no fue la excepción. Para la reglamentación de las mujeres públicas, como parte del acervo del Archivo Histórico Municipal Luis Castillo Pérez, están los registros de mujeres públicas y el reglamento de la prostitución. Los registros más antiguos son del 21 de febrero de 1890. En ellas se encuentran las fotografías de las meretrices, su lugar de origen y señas particulares. Existen otros registros del siglo XX, dos de los cuales se encuentran en exhibición en el Museo de la Ciudad, pero son acervo de dicho archivo. A principios del siglo XX, el Ayuntamiento de Salvatierra realizó un reglamento de la prostitución integrado por un total de 24 artículos en los que se establecen las normas mediante las cuales deberán de operar las meretrices, su manera de comportarse y lo relacionado con las casas de tolerancia, así como del registro que deberían hacer dichas mujeres ante la autoridad municipal y las revisiones médicas que deberían practicarse semanalmente. Cada una de las mujeres públicas debería tener el cuadernillo y estaban obligadas a portarlo siempre con ellas. Está dividido en tres partes. En la primera se encuentra la afiliación de la mujer pública y su fotografía. En la segunda está propiamente el reglamento con los deberes y obligaciones de las meretrices. Y en la tercera se ubica una tabla para el registro sanitario semanal. El reglamento de la prostitución deja muy claro las condiciones que deben seguirse para otorgar los permisos a las casas de tolerancia. Entre ellos se encuentran el pago que deberían hacerse de manera mensual a la tesorería municipal y el fiador que debería tener la mujer encargada de dichas casas. El documento del fiador es a la letra como sigue: me constituyo fiador y directo pagador ante la tesorería municipal de esta ciudad por los impuestos que cause la casa de tolerancia de la señora Pascuala González, ubicada en la tercera calle de Cortés, casa sin número, hasta por la cantidad de 15 pesos que pagaré tan luego como para ello sea requerido conforme a la ley. Salvatierra, 2 de diciembre de 1913. En los registros de mujeres públicas se encuentra el nombre de la meretriz, edad, origen, dirección, señas particulares, cuota mensual y la fecha de registro. Entre 1890 y 1892 fueron registradas 90 mujeres públicas entre 15 y 31 años de edad procedentes de Morelia, Uruándiro, Marabatío el Grande, en Michoacán. De Guanajuato procedían de Salvatierra, Valle de Santiago, Moroleón, Celaya, Hacienda de Marabatío, Guanajuato, San Miguel de Allende, Irapuato, Yuriria, Tarimoro, San Nicolás de los Agustinos, León, Acámbaro, y también hay de Querétaro, Sombrerete, San Luis Potosí, San Martín Texmelucan y Guadalajara. De los lugares de mayor procedente son 11 de Morelia, de Puruándiro, Salvatierra y Guanajuato, 6 de cada uno. Aparte de los registros de mujeres públicas, existía una especie de padrón en el que se asentaba de manera mensual la condición física de la mujer pública, con el objetivo de que no pudiera contagiar de su enfermedad a los clientes. El caso de que presentara alguna enfermedad se retenía en el hospital hasta su total curación. De igual manera se contaba con el registro de las casas de tolerancia, donde se asienta la dirección, ubicada en la zona establecida para este efecto, el nombre de la mujer a cargo, nombre del fiador y la fecha del registro. En el caso particular de Salvatierra, el reglamento de la prostitución fue editado por la tipografía artística en 1926 y el último del que se tiene noticia es de la década de 1960. El reglamento está dividido en 3 capítulos y tiene 24 artículos. A continuación haremos un breve resumen de cada uno de ellos. En el capítulo 1, llamado de las meretrices, se menciona la obligación de someterse a la inspección de policía de sanidad,
e inscribirse en el registro respectivo que se llevará en la Secretaría de la Presidencia Municipal. Se pide también que dichas mujeres, y cito, se presentarán a la autoridad municipal manifestando su voluntad de entregarse a la vida deshonesta y darán sus generales y 2 retratos fotográficos en tarjeta de visita, de los cuales uno servirá para el libro del registro y el otro para la libreta que le expedirá la citada autoridad. Cierro cita. Cuyo costo será de 2 pesos e igual cantidad por renovarla de manera anual o en caso de extravío. En este capítulo se establece que los sábados deben acudir a la inspección de sanidad, así como también la obligación de registrarse y no ejercer el oficio de manera clandestina, en cuyo caso serán sancionados con una multa de 2 a 5 pesos. El reglamento establece que las mujeres públicas se dividen en 2 clases, y cito, pertenecen a la primera aquellas que habitualmente manifiestan en su porte y costumbres una manera desahogada de vivir, y a la segunda las que no están en el caso de las anteriores. Cierro cita. En el segundo capítulo, Deberes de las meretrices, se habla de las obligaciones de estas mujeres, entre las que destacan las siguientes: presentar su libreta siempre que las autoridades se la soliciten, abstenerse de hacer escándalos en su casa, en la calle y en todos los lugares públicos, no saludar a hombres en la calle, ni hacerles señas para llamar su atención, sobre todo si van con mujeres decentes o niños, vivir alejadas de los templos, escuelas o zonas céntricas de la ciudad, vestir de manera discreta en lugares públicos ni permanecer en las puertas y ventanas de los burdeles, evitar mezclarse con personas decentes ni pasearse en grupos en lugares públicos, impedir el acceso de la vista al interior de los burdeles. En caso de no cumplir con estos deberes se castigará con una multa de 2 a 5 pesos. En el tercer y último capítulo de las casas de tolerancia, estas deben ser autorizadas por la autoridad municipal y las mujeres responsables deben ser mayores de 35 años y deben presentar la solicitud por escrito con la dirección donde se ubica la casa y contar con un fiador y pagar una cuota mensual que sea igual a la mitad de la renta de la casa. Se debe evitar que éstas se ubiquen en las calles inmediatas de los templos, escuelas, hoteles y centro de la ciudad. En caso de que las casas de tolerancia estén sin autorización se clausurará. Las mujeres responsables de las casas tendrán las siguientes obligaciones: pagar una cuota, no deben consentir a mujeres que no cuenten con su registro, cuidar que asistan puntualmente a su reconocimiento sanitario, que vistan con aseo y decencia, alimentarlas adecuadamente, no maltratarlas, proveerlas de todo, evitar escándalos y no permitir juegos ni embriaguez, entre otras. También se prohíbe a los niños mayores de 3 años vivir en las casas de tolerancia y se castigaba con clausura de la casa si se prostituyen a mujeres casadas, niñas o niños. Cuando una mujer decida separarse de la vida deshonesta, tendrá que dar aviso a la autoridad y devolver su libreta y otorgar una fianza. El tema de la prostitución en pleno siglo XXI sigue estando lleno de polémica, a pesar de todas las libertades y los medios masivos de comunicación que gracias a la globalización inundan la vida cotidiana. La polémica se causa por muchos motivos y es considerada de diferentes maneras por la diversidad de culturas, edades, educación, etc. Muchas gracias. Agradecemos a María de Rosario Orozco por su excelente participación. Vamos ahora a presentar a Fernando Nayeli Tena Jacobo, Facultad de Filosofía, Samuel Ramos Magaña. Es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía, Dr. Samuel Ramos Magaña, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde actualmente cursa la maestría en Filosofía de la Cultura. Se desempeña como docente en la Escuela Secundaria Popular Carrillo Puerto y forma parte del equipo del proyecto Cartografía de Escritoras que viven en Michoacán, coordinado por la doctora Adriana Sáenz Balades y la maestra Nectli Rojas. Ha publicado diversos textos sobre filosofía y feminismo, especialmente de autoras que han permanecido fuera de los cánones, con el objetivo de contribuir a la vindicación de las mujeres en el ámbito filosófico desde una perspectiva comprometida con el pensamiento crítico y situado. Nos presenta su ponencia con el nombre Las brujas que no pudieron quemar, la vindicación del concepto de bruja desde la filosofía feminista. Muchas gracias,
también agradezco por el espacio y por la organización del evento y también a mis colegas que están aquí en la mesa. Bueno, el texto que voy a presentar el día de hoy es una aproximación de mi trabajo de maestría, que es más grande, entonces es apenas una parte de algún capítulo. Voy a dar lectura. A partir del concepto de bruja se han formado distintos prototipos o modelos bajo los cuales se ha representado de diversas maneras lo que significa ser bruja. El más común de ellos es precisamente el que recurre a nuestra mente gracias a los productos culturales cuando alguien enuncia este concepto, cuya imagen nos hace pensar generalmente en una mujer de aspecto aterrador, de edad avanzada tal vez, con una gran nariz acompañada de una escoba, con un sombrero puntiagudo, etc. Más allá de eso, una de sus principales características es que esta mujer tiene la capacidad de manipular cosas, personas o situaciones con algún propósito por medio de lo que conocemos como la magia. Y aunque este prototipo ha prevalecido, no es el único, pues tiene diferentes excepciones. Por ende, como dice Eliana Tambravo, no representa a una persona en específico, sino a varias personas en diferentes lugares y tiempos. Desde la perspectiva del pensamiento filosófico feminista, la figura de la bruja ha sido recuperada como símbolo de resistencia y alteridad, que bajo el concepto de vindicación tiene otro significado y con ello una representación distinta. El de mujer sabia, subversiva y que a pesar de los intentos por destruirla, sobrevivió. El objetivo de este trabajo es analizar a grandes rasgos las implicaciones que ha tenido esta vindicación desde el pensamiento feminista, en donde se ha ponderado la necesidad de recuperar y visibilizar que a través de una relectura de la propia historia de las brujas podemos reflexionar acerca de cómo la palabra bruja ha tenido diferentes cargas ideológicas y hasta políticas, que trascienden más allá del ámbito de lo discursivo y de lo relacionado con lo sobrenatural o lo espiritual. Para ello es necesario evaluar de manera general cómo es que este prototipo de bruja como mujer maligna se instauró y con ello se instaló también un estigma. Aunque se cree que es en la Edad Media donde surge esta visión de las brujas como mujeres malignas, es en el Renacimiento en donde el concepto de bruja constituye un prototipo de mujer maligna, haciendo que la figura de la bruja como mujer sabia, muy común en la Edad Media, precisamente pasara a ser temida y concebida como una enemiga, debido a que los conocimientos, sus saberes y sus actividades fueron considerados como productos del mal, obtenido a partir de la realización con el pacto con el diablo, como ya se mencionó. Este prototipo de bruja maligna se constituye desde una visión patriarcal, bajo el cual la bruja es considerada como transgresora de un deber ser esperado para las mujeres, pues, como dice Luna y Rosón Ibarra, encarnan simbólica y míticamente a la mala mujer. En palabras de Marcela Lagarde, esto también podría verse como uno de los famosos cautiverios de las mujeres por el cual se les representa. La rebeldía y el peligro que representaba el saber y por ende el conocimiento en manos de mujeres no solo era ir en contra de ese deber ser femenino, sino que implicaba reconocer en ellas un poder y una autoridad, lo cual fue visto como una amenaza que no se debía permitir. Por medio de los productos principalmente culturales tenemos referencias de brujas que encarnan estos devenires. En el caso, por ejemplo, de las brujas mitológicas como Circe y Medea, en un primer momento eran asociadas a la hechicería. Como ya mencionó antes una colega, la hechicería y la brujería van a tener estas diferencias, porque la hechicería no está tan asociado con lo diabólico. Sin embargo, esto hacía que estas mujeres asociadas a la hechicería y no a la brujería eran respetadas debido a que sus habilidades eran reconocidas y se consideraba que incluso tenían un beneficio para los demás. Junto a figuras, por ejemplo, como Hécate o Diana, algunas criaturas también mitológicas como las impulsas o las sirenas, el surgimiento del concepto de bruja y por tanto uno de sus primeros devenires estaría marcado por el reconocimiento de la sabiduría de estas mujeres. No obstante, estas figuras fueron degradándose con el paso del tiempo y de ser reconocidas y hasta respetadas pasaron a ser temidas e incluso consideradas, como ya les mencionaba, como enemigas. Otras representaciones más actuales nos muestran que puede haber una amplia diversidad respecto a quién puede ser una bruja. Tenemos desde representaciones donde la bruja es una anciana amable, como la Befana, hasta mujeres temibles, como podría ser la misma bruja de Blancanieves. Y todas comparten en común el ser mujeres y estar ligadas a este aspecto de lo sobrenatural. Sin embargo, el prototipo que se asocia a la bruja con el mal ha prevalecido a través del tiempo debido a que su construcción como estigma y su metaestabilidad le ha permitido adaptarse a los contextos socioculturales y políticos en los que se ha utilizado y se sigue utilizando
utilizando para señalar a mujeres que parecen desafiar lo establecido. Cuando se ha pensado a las brujas como mujeres malignas, se hace desde los paradigmas de lo que Adriana Sáenz Valadez denomina racionalidad patriarcal, en donde cualquier mujer que responda ante un deber ser impuesto a las mujeres se piensa que es una mala mujer. De esta manera se fortalecieron ideas que consideraron de forma descontextualizada, como dice Walter Benjamin, que toda mujer es potencialmente bruja, debido a que la supuesta naturaleza femenina, como de hecho se argumenta en este infame libro El Maleus Maleficarum, propició que la asociación de las brujas con el mal fuera racionalizada con tal facilidad que muchos intelectuales participaron en la tortura y persecución de mujeres durante la caza de brujas. En este sentido, realizar un cuestionamiento a los preceptos inmersos en la categorización patriarcal de esta figura de la bruja, en la que se convierte también en un cautiverio, es pensar en cómo se puede pasar de esta estigmatización hacia la resistencia. A través de una reflexión, por ejemplo, desde la epistemología feminista, Norma Blázquez Graf menciona que las brujas no son sino mujeres con conocimientos específicos que fueron considerados amenazantes y por lo tanto destruidos. Así, la bruja, además de representar aspectos como resistencia y poder, es también un epíteto que podemos dar a innumerables científicas y sabias, de las cuales tal vez ni siquiera conocemos sus nombres, pero de quienes heredamos importantes contribuciones hacia la ciencia y a los distintos ámbitos del conocimiento. Podemos decir que este prototipo implica situar a la bruja ya no desde lo patriarcal, sino desde lo que Seriámonos denomina vindicación. Es una interpelación ante los discursos que conciben a la mujer como maldad a causa de sus saberes y sus formas de vida. En este sentido, la figura de la bruja es pensada y no asumida como si fuera una esencia, mientras que su contenido se aleja de esa visión como mujer malvada. Frente a esto se vislumbran entonces las posibilidades concretas de una vindicación de la figura de la bruja a partir de reconocer como cualidades lo que en los prototipos anteriores apareció como un defecto. La bruja, como mujer libre que se afirma a sí misma siguiendo sus propias convicciones, es más que una antítesis hegeliana, por así decirlo, del prototipo de bruja demoníaca, es más bien una respuesta ante lo establecido bajo este prototipo. El poder aquí juega un papel muy importante porque la vindicación de la bruja es posicionar y reinterpretar políticamente a este concepto y al prototipo derivado de este. La figura de la bruja dentro del feminismo es tomada como un símbolo de lucha política y social, siendo ámbitos en los que este concepto ha sido utilizado incluso para determinar la participación de las mujeres. Desde luego, las reacciones a esto no se han hecho esperar, puesto que la revictimización a aquellas a quienes fueron asesinadas durante la caza de brujas sigue formando parte del imaginario que envuelve esta figura. Afirmar por medio de consignas que somos las nietas de algunas de estas mujeres es una forma de visibilizar que la historia de injuria y desprecio que vivieron muchas mujeres a causa de ser consideradas como brujas sigue presente. Si bien sería errado pensar que quienes fueron nombradas como brujas eran mujeres que estaban pensando en su propia emancipación, es errado, debido a que las circunstancias tal vez no les permitieron pensar siquiera en esto, es importante reconocer en ellas a mujeres que dentro de sus circunstancias fueron privadas de muchos de sus derechos fundamentales. Y es que a medida que nos cuestionamos estos preceptos, el patriarcado recrudece sus mecanismos de control, incluso absorbiendo estos preceptos para convertirlos en una caricaturización. Frente a esto, el reconocimiento de la figura de la bruja ya indicada procede no solo de las posibilidades discursivas que podemos identificar a partir del propio concepto de bruja, sino de un largo camino de activismo en el que se ha revelado que lejos de ser un constructo propio del folclore, las historias de terror o los cuentos de hadas, la palabra bruja se encuentra ligada a nociones de poder, de política y de cultura, mismos que son necesarios seguir pensando conforme a los intentos de estigmatización que sigue teniendo esta palabra. Desde esta perspectiva, la consigna que reza somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar no es proclamar que todas nos convirtamos en brujas o que, como se asegura, romanticemos el hecho de que todas debemos nombrarnos como brujas. Por el contrario, este lema implica poner en evidencia la existencia de preceptos androcéntricos, sexistas y de orden patriarcal que impiden e impidieron a las mujeres tener la libertad de decidir incluso sobre sí mismas. Es reconocer que ha habido una ausencia considerable de las mujeres dentro de la historia y dentro de los ámbitos académicos. Tan solo basta ver cómo hay ausencia, o mucha ausencia de las mujeres en los espacios académicos todavía, lo cual es un primer paso. Sin embargo, es necesario seguir reflexionando
reflexionando acerca de los motivos que ha tenido esta ausencia. Es importante que a partir de la desestigmatización de la figura de la bruja sigamos pensando en las formas en que los conceptos y su contenido pueden crear discursos en los que puede determinarse incluso la vida misma. Pues reconocer a quienes deliberadamente o no fueron nombradas como brujas y su resistencia hoy nos permite a muchos de nosotras reflexionar la manera en que esto hace posible nuestra participación dentro de ámbitos como el conocimiento, las ciencias e incluso la historia. Para concluir, quiero terminar leyendo un monólogo de Bárbara Giorgi que se llama Llamadme bruja. Dice así: soy bruja porque soy diferente, soy única, soy otra, soy mí misma, estoy fuera de las filas, estoy fuera de los esquemas, soy anormal, soy yo. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser, animal, mujer, gitana, artista e ingeniera loca de mi vida. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, vertiginosa, de la palabra poderosa y potente. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Soy bruja porque las hogueras todavía existen y yo, antes o después, podría acabar de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nanda, y a todos los participantes. Vamos a abrir un espacio de 15 minutos para preguntas o comentarios finales, si alguien gusta hacer uso de la palabra. Bueno, primero que nada, una felicitación general a los ponentes. Creo que todos los temas son muy interesantes y originales. Mi pregunta sería como un poco dirigida a las dos compañeras de los que estamos, porque son temas similares los que tienen. Primero que nada, pues, por ejemplo, ya nos hablaba un poco respecto a esa diferenciación entre las prácticas europeas y bueno, la diferenciación. Bueno, la diferenciación entre estas prácticas que son más europeas y cómo es su comportamiento en lo llano o lo hispano, ¿no? Porque considero que hay una simbiosis entre lo que son las prácticas europeas más diabólicas, como tú decías, los conocimientos que son más medicinales, ancestrales de los indígenas y como tal también incluso la influencia de la propia cultura y los conocimientos africanos, que es la tercera raíz que tenemos. Y también pues en general, tanto por tu tema y la compañera, pues esa diferenciación precisa entre la brujería, por ser mujer, ser bruja, y el hechicero, por ser hombre, ¿no? O sea, a final de cuentas, muchos coinciden en que ambos tienen conocimientos medicinales, más allá de lo propiamente ritual que llegan a ser esto de, pues, todas las prácticas de hechizos, pero también está ese como conocimiento y que se diferencia pues simplemente por cuestión de género. Pues ya estaría todo de mi parte. Maestra Rosario, decía usted que había dos categorías, meretrices y prostitutas. En el Archivo Histórico Municipal de aquí de Morelia existe también libros, como bien lo saben, libros de registro de prostitutas. Nada más que aquí hay clases también, pero no había escuchado esto de meretrices y prostitutas. Pero sí, primera clase, segunda clase y tercera clase. Obviamente las de primera clase eran aquellas que se acercaban, pues que tenían estas cuestiones de una belleza idealizada, de mujeres tremendamente bellas metidas en la prostitución. Jóvenes además eran las más jóvenes y por lo tanto las que cobraban más. ¿Existe en Salvatierra este tipo de clasificación, primera, segunda y tercera clase? O no sé hasta qué clase pueden llegar. Bueno, pues empiezo luego, sí. Aquí nada más hay de
primera y segunda. De hecho, en estas imágenes que me robé, hay un video, ustedes pueden, el nombre está muy feo, se llama Las putas de Maximiliano. Está muy interesante, ese video dura como 5 minutos y de ahí saqué estas imágenes. Esta es creo que de segunda y esta de primera. No es, en la Ciudad de México se había primera, segunda y tercera, en Salvatierra solo primera y segunda, quizá por ser una ciudad más pequeña, ¿no? Pero aquí en el reglamento dice por su porte y su manera de vestir, como por ejemplo las más humildes, podríamos decir económicamente hablando, son de segunda clase, y las que podían comprarse ropa más fina, lucir mejor. Estas son las tarjetas para el reglamento, perdón, las fotografías para el reglamento, y por ejemplo las de Salvatierra, aquí las estamos viendo. A lo mejor nosotros nos dejamos llevar muchas veces por el morbo de ay, prostitutas, ¿no? Recuerdo mucho en el año 2016 pusimos una exposición de esto e iban muchos señores de la tercera edad y decían, venimos a ver a las muchachas. O sea, ellos pensaban que íbamos a tener ahí a las mujeres de carne y hueso y hacían un esfuerzo porque estaba en un segundo piso en ese momento el archivo y es que venimos, ¿dónde están las muchachas? O sea, iban a verlas. Entonces, aquí no es ese morbo de que estén vestidas pues, de la manera en la que nosotros, siempre que decimos prostituta nos imaginamos, ¿no? Con medias de red, estrafalarias, pintas, no sé, o sea, muchas maneras, ¿no? Y aquí la diferencia entre la prostituta y la meretriz es eso, es como el corsario y el pirata. Hacen lo mismo, pero uno tiene permiso y el otro no. Si tú eres una prostituta, es decir, que no estás registrada y te descubren ejerciendo el oficio, te encarcelan y el delito es clandestinidad, porque tú lo estás ejerciendo de manera clandestina y no tenías como los beneficios, podríamos decir, de las revisiones sanitarias. Que, por ejemplo, cuando yo empecé esta investigación en 2010, me encontré un reglamento actual en San Luis Potosí y yo considero que sí, de cierta manera, es bueno, sobre todo por la cuestión de sanidad, ¿no? El que estos reglamentos se pudieran, el último que tenemos es de 1960, entonces a lo mejor adecuarla a la actualidad de alguna manera, sobre todo por la cuestión de sanidad, incluso hasta para seguridad de ellas en todo sentido, ¿no? Entonces ahí es donde está esa diferencia entre prostituta y meretriz. La meretriz es la que está registrada y tiene todas las obligaciones, tiene derechos también. Si se fijaron ahí en las casas de tolerancia, la dueña o la encargada debe de tenerlas muy cuidadas, muy protegidas, cosa que por ejemplo en algunos lugares, incluso tabernas, cantinas, no existe eso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo sí considero que el reglamento es algo bueno por la seguridad que les brindan a ellas. Pero ahora que mencionan las casas, bueno, pero ahora que menciona precisamente estas casas de tolerancia, eran negocios exclusivamente de mujeres, es decir, las meretrices eran mujeres absolutamente. Sí, en el reglamento dice que se prohíbe que vivan niños mayores de 3 años, que obviamente pues son los hijos de ellas, y se prohíben los hombres afeminados, ahí lo dice claramente. Pero aquí lo interesante, el reglamento también establece que la edad para que tú puedas ejercer la prostitución es de los 15 a los 30 años. Ya cumpliendo 30, ya estás vieja, ya nadie te va a querer, ¿no? Porque quieren jóvenes. Entonces tú te puedes convertir ahora en una encargada de casa de tolerancia y obviamente van a tener en todos los lugares su zona de tolerancia, que es donde estaban establecidos todas estas casas. Pero entonces la empresaria era mujer, es decir, si lograbas triunfar, vamos a poner así, en la carrera de la prostitución, el único hombre es el fiador. Podrías poner un negocio, es decir, sí. Y la única presencia del hombre es el fiador. Y en el caso de las prostitutas,
prostitutas ahí sí tienen al alcahuete o padrote. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, justamente, bueno, exactamente existe una simbiosis de todos estos saberes. No es que estos saberes se hayan trasladado tal cual estaban, sino que justamente lo menciona María Guerra Méndez, que estos saberes logran, y también se lo que estos saberes logran convivir de forma pues, bastante bien en la Nueva España y se van adaptando a lo que se encuentran. Por ejemplo, el conjuro de las habas no siempre se realizaba con habas, se podía realizar con frijoles, se podía realizar con maíz, con los elementos que existieran aquí. Y justamente también otro aspecto importante y curioso de los procesos inquisitoriales, de los documentos, es que no existe una diferenciación tal cual entre hechicería y brujería en los expedientes. Los inquisidores lo manejan tal cual. A veces ponen que por hechicería y está invocando al demonio, por brujería y nada más está recetando algunas bebidas, chocolate, etc. Y bueno, también justamente pues, refiriendo un proceso que si lo quieres consultar, lo trabaja ¿cómo se llama? Nora Reyes Costilla y Luis González de la Vara. Tienen un artículo muy interesante de una mujer en Coahuila, me parece, que se disfrazaba de hombre, era vaquera, mataba gente y invocaba al demonio. Pero su invocación al demonio, ellos sostienen que posiblemente era una invocación a una orisha. Era una mujer esclava que había escapado de su amo, se va ahí al camino real de tierra adentro y ahí es donde empieza a matar hombres, se hace vaquera, se disfraza de hombre y según le pide favores al demonio y dice, no, pues es que esto me lo enseñó un indígena, me recetaba peyote, yo me lo tomaba y veía al demonio y se llamaba de esta forma, creo que se le llama Ushalá. Entonces se llamaba Ushalá, probablemente era una isha, entonces para ella era el demonio, o quizás para la Inquisición era un demonio, también pues es esto de leer documentos inquisitoriales, pues tienen que pasar por este filtro de los inquisidores, de qué es lo que ellos entienden, qué es lo que está entendiendo la propiedad real. Es un proceso bastante interesante, puedes leer el artículo de Nora Reyes Costilla y de Luis González. Digo, sí, no, Nora Reyes Costilla, sí. Sí, respecto a tu primera pregunta, creo que coincido con la colega en que justamente hay una simbiosis, porque yo mencionaba esta parte como que el concepto tanto de bruja como de hechicera o hechicería y sus actividades son conceptos metaestables. ¿Por qué? Porque van adaptándose ciertamente a los contextos donde se van insertando. ¿Por qué? Porque justamente al ser conceptos que han sido utilizados desde hace muchos años, van mezclando, como dices muy bien, van mezclando lo del origen y lo que hay en el contexto. Por eso también yo pensaba cuando escribía esto que van como deviniendo en un sentido, como diría Deleuze, van cambiando pero van conservando algo de sí. Y respecto a esta pregunta que también lanzabas, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre una bruja o una hechicera o un hechicero o un brujo? Es que precisamente en el caso de la bruja no había un reconocimiento a su saber. Había más bien un intento por transformarla en una enemiga, y en el caso del brujo o el hechicero no había esta parte, y esto tiene que ver porque cuando surge precisamente esta transformación de la figura en un prototipo de mujer maligna en el Renacimiento, hay una división entre la magia alta y la magia baja. La magia alta, ¿qué fue? La magia alta era esa magia considerada como magia buena, por así decirlo, que era toda esta magia que practicaban los filósofos como Marsilio Ficino, como Pico de la Mirandola, que era magia culta que se utilizaba para acercarlos a Dios, por así decirlo. ¿Y qué era la magia alta? Pues era toda esta parte de la alquimia, la cábala, conocimiento que incluso se consideraba que no todo el mundo tenía acceso. Y en el caso de la magia baja, pues era esta magia practicada en el ambiente de campo, en el ambiente pues, de bajos recursos, y que fue denominado como mala. ¿Por qué? Porque era la que practicaban precisamente las brujas. Y en ese sentido pues hubo pues, una distinción entre existe una magia que es buena, que es la que practican los filósofos, y existe una magia baja que es la que practican las brujas y es satánica, y por lo tanto hay que eliminarla. Y de ahí viene como esta distinción entre el reconocimiento de uno y otro.
Pero, como decía Norma Vázquez Graf, hay un importante sesgo de género en esto. ¿Por qué? Porque la magia baja fue juzgada así precisamente porque era la que practicaba las brujas. Entonces sí hay un importante sesgo de género y el reconocimiento dado a unos y a otros. Gracias a todos. Tenemos espacio para una última pregunta. Adelante. ¿Pueden pasar el micrófono, por favor? Sí, buenas tardes a todos. Nada más me tocó escuchar la última ponencia de este tema. No voy a hacer pregunta, nada más voy a hacer una aportación desde mi comunidad en este tema. ¿Sí? Aún actualmente se siguen usando esos términos dentro de la comunidad, ¿sí? Brujería, ¿sí? Que es la persona que hace maldad, que hace daño, y están los sanadores, lo que es la magia blanca. Los sanadores pues son los que curan, le llaman curar, la palabra curar, sanar, a través de plantas, a través de limpiezas de plantas, del campo o que tiene uno en casa, ¿sí? A través de un huevito de gallina o de guajolote, ¿sí? O a través ya del uso de las manos, a través de masajes, ¿sí? Se sigue usando dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro municipio, que es y pues la gente lo cree y va. Nuestros servicios médicos de salud son escasos. ¿Sí? Está el hospital, o el centro de salud, pero no hay doctor, no hay medicina. ¿Sí? Las 24 horas no tenemos servicios. Entonces, la curación es a través de nuestras plantas y a través de la conocida, de la amiga, del familiar. A cualquier hora del día se hace la curación, la sanación, a través de plantas, a través de la limpieza con el huevito, a través de los masajes. Y entonces a la gente pues les ha dado resultado y lo creen, tienen fe, ¿sí? Se le llama fe. La gente lo maneja fe. ¿Sí? Muy buen tema, hay que estar informado. Nosotros como comunidad, la mayoría de la gente pues no tiene ese conocimiento de la historia de estos temas, pero lo vive todavía en la actualidad en muchos pueblos de nuestro México. Y eso ha salvado muchas vidas. Es lo que mantiene a la gente de las comunidades, de los pueblos, sana. Porque si no, el sistema de salud, ¿sí? no funciona. Funciona más nuestro sistema de curación a través de plantas, a través de masajes. ¿Sí? Y pues los hospitales regionales están saturados de enfermos, no hay suficientes camas, no hay suficientes aparatos. Bueno, entonces van con la curandera, con el curandero y ya se alivió. ¿Sí? Nada más quise hacer mi aportación. Gracias a todas y a todos por este diálogo tan enriquecedor. Nos llevamos reflexiones sobre temas importantes y confiamos en que estos aportes sigan nutriendo nuestro trabajo colectivo. Vamos a hacer entrega de los kits a los ponentes con excelentes trabajos de investigación y con su presencia agradecemos una vez más.